El principio de economía procesal lo que trata es, o a lo que aspira, es que se den los mayores resultados con un mínimo de actividad. Karina, el micrófono. En este sentido, ustedes me dirán, profesora, pero ¿esto cómo funciona? Quítate la media y Por camina de casa ejemplo, tranquilamente. yo estoy en una audiencia que se instauró por una razón, pero yo requiero hacer una petición. Es totalmente viable que yo le diga al juez, pues, con fundamento en el principio de economía procesal, yo quisiera que usted me escuchara en este momento. Y es perfectamente posible que a mí me permita presentar mi petición y que en ese mismo acto se resuelvan más de una petición. La petición que haga yo, la petición que haga la contraparte, etcétera. Incluso existen normas que permiten la acumulación de varios procesos si están las mismas partes a fin de que se puedan resolver en una sola acuerdo. Y ello va orientado principalmente o muchas veces en ese principio de economía procesal que lo que trata de buscar es, como su nombre lo dice, que sin tanta actividad procesal se puedan obtener respuestas. Preguntas al respecto. Por mi parte no, profesora. Listo. El próximo principio que nos corresponde ver se denomina principio de preclusión. Y este principio de preclusión lo que busca es orden y rapidez dentro del proceso. Se establece un orden consecutivo dentro del proceso, dividiendo este proceso en fases o etapas. Y en cada una de ellas, forzosamente, se deben realizar determinados actos procesales. Y esta falta de ejercicio del acto procesal dentro del periodo establecido trae como consecuencia la extinción de la fase y la imposibilidad de realizar el acto correspondiente. Principio de preclusión, que es muchas veces lo que yo trato incluso de mis clases exigirle a mis estudiantes. Si yo les pongo a ustedes una asignación para el 10 de mayo, quien no la entrega, su término precluyó. Eso mismo pasa en los procesos. En los procesos se establecen fases o etapas para que las partes lleven adelante la actividad procesal que corresponde. Es decir, que yo no puedo presentar pruebas cuando no me toca o cuando ya el tiempo precluyó. Por ejemplo, en un proceso civil yo presento mi demanda, la ley va a decir específicamente en cuántos días se le corre traslado a la contraparte para que presente su contestación. Si yo demando a la señora Yasmina, aunque no la veo, no está conectada, pero
a la señora, No me puedo escuchar. además, la señora Yasmina, a ella la ley, el código va a establecer en cuánto tiempo ella tiene para contestar su demanda. Si ella no la contesta, su término precluyó. No es que si se le da 5 días, ella dentro del sexto, séptimo, octavo va a ir y va a decir, ah, no, es que ahora yo me acordé, aquí está. Simplemente le van a decir, ese documento es extemporáneo, está fuera del término. Entonces, a eso se refiere este principio de preclusión. Aspira a que haya orden y rapidez en el proceso y entraña que las partes tienen que llevar a cabo la actividad procesal que corresponde dentro del tiempo determinado. ¿Me expliqué hasta aquí? Está bueno, está bueno. Correcto, profesora. Correcto, profesora, correcto. Una pregunta, profesora. Dígame. Una pregunta. O sea, con esto me está diciendo que una etapa es consecuencia de la otra, son sucesivas. Y que una etapa puede ser causa y efecto de la otra etapa. No voy a decir tanto como causa o efecto. Lo que pasa es que lo que yo no hago en una etapa no lo puedo subsanar en la otra. Por ejemplo, si a mí me dicen es un proceso ordinario de mayor cuantía, un proceso civil, y a mí me dicen que yo tengo 5 días para contestar la demanda. ¿Qué es la demanda? Lo que sustenta el demandante. Yo digo, la señora Yasmina me debe la suma de $10,000 porque yo se la presté, porque lo que yo quiera argumentar. Y corren traslado y le dicen a la contraparte, usted tiene 5 días para contestar esa demanda, es decir, para que ella diga si lo que yo estoy diciendo ella lo considera que es cierto o falso. Y la señora Yasmina no contesta. El proceso va a seguir, el proceso se va a abrir a prueba. Entonces ella no puede en esa fase decir, no es que yo voy a contestar, no, es que ya ese término precluyó, eso venció. Claro, 10-4, profesora. Claro. Ok, ¿cómo se percibe en la práctica este principio? O nos podemos encontrar 3 situaciones diferentes tratando de este principio. El primero de ellos, por no haberse observado el orden u oportunidad dado por ley para la realización de un acto, que es el ejemplo que yo le acabo de dar. Me dieron 5 días para contestar la demanda, no la contesté, ya no la puedo contestar. ¿Ya? Y eso no quiere decir que no pueda seguir en el proceso. Puedo seguir. Lo que no puedo es retrotraer ese proceso al momento en que me tocaba contestar la demanda. No contesté, ese término precluyó y el proceso siguió avanzando. Este es el primer supuesto. El segundo supuesto es por haber cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de la otra o con el ejercicio de lo que se me estaba pidiendo. Por ejemplo, a mí me establecen que yo debo corregir una demanda, pero yo presento un escrito solicitando copias. Yo utilicé el término que se me dio, pero lo utilicé de manera errada. Allí también yo no puedo ir al tribunal y decir, ay, no, es que yo me equivoqué, ustedes me habían mandado a corregir la demanda y yo hice algo diferente. Fíjense que a diferencia del primer ejemplo,
siguiendo con el ejemplo de la señora Yasmina, ella dejó vencer el término, no realizó ninguna actividad, el tiempo precluyó. En el segundo ejemplo, yo utilizo ese término, pero lo hago de manera equivocada. Me pidieron una cosa y yo hice otra. Y el tercer supuesto es cuando lo ejercito válidamente, ya no puedo hacerlo una segunda vez. Por ejemplo, yo me notifico de una sentencia. Y para ese tipo de procesos, la ley dice que yo tengo 3 días para presentar mi apelación. Yo la presenté en el término. Yo cumplí con el término establecido. Se va a la apelación, me la niegan. Yo no puedo volver a presentar otro, porque ya yo utilicé el término correspondiente. En ese caso, también el término precluyó. Puede precluir porque no lo utilicé, lo dejé correr. Puede precluir porque lo utilicé de manera inadecuada, o puede precluir porque lo utilicé de manera adecuada. ¿Qué le quiero decir con esto? Que las fases, una vez cumplidas, no se van a volver a retrotraer ni a abrir a criterio de las fases. ¿Me expliqué? Alto y claro, profesora. Sí, profesora. Listo. Principio de inmediación. El principio de inmediación es aquel, se espera, se exige o se requiere que el juez o tribunal se halle en permanente e íntima vinculación con los sujetos y los elementos que intervienen en el proceso, recibiendo directamente las alegaciones de las partes y las pruebas. Los procesos escritos imposibilitan el cumplimiento de este principio, pues su objeto es esa relación íntima que debe tener el juez con tanto las partes como las pruebas. Nosotros hemos estado acostumbrados generalmente a los procesos escritos. Antes de el sistema penal acusatorio, por ejemplo, que existía el proceso inquisitivo, el procedimiento era escrito. Yo llevaba, o el Ministerio Público le tomaba declaración a las personas, y eso era lo que se leía en las audiencias ordinarias. En materia civil también se presenta la demanda, la otra parte contesta, la mayoría de cosas son por escrito. Y esos procesos escritos generalmente obstaculizan el principio de inmediación. ¿Por qué? Porque son el resto de los funcionarios los que reciben las pruebas, los que la analizan muchas veces, los que hacen los proyectos, etc. Y muchas veces el juez nada más se limita a verificar o a corregir. Con el sistema penal acusatorio y en general en otras jurisdicciones se está tratando de implementar los sistemas orales, precisamente para garantizar ese principio de inmediación. ¿Y qué es inmediación? Que el juez pueda ver de primera mano cuáles son las pruebas, que el juez pueda ver de primera mano cuál es la participación, qué es lo que dicen las partes, qué es lo que dicen los testigos. Debo decir, aunque no me gusta, no es que no me gusta, a los alumnos les gusta mucho
dicho, la parte penal es un principio que se exige o que debe regir en todas las jurisdicciones, pero para claridad de ustedes, debo decir que los procesos orales y actualmente en el sistema penal acusatorio es un principio que ha tomado relevancia. ¿Por qué? Porque en el sistema penal acusatorio los juicios exigen que los jueces estén allí y las pruebas se practican en el juicio. ¿Qué quiere decir? Que se llevan a los testigos quienes van a narrar los hechos allí mismo. ¿Y eso qué hace? Que el juez realmente tenga inmediación no solamente con lo que dice esa persona, sino si esa persona está nerviosa, si esa persona está asustada. Todo eso lo percibe el tribunal y le permite llegar a un fallo que se espera sea más acorde a la realidad. Pero este principio de inmediación se materializa en los procesos orales. Existen en otras jurisdicciones, que por ejemplo en la jurisdicción de familia, que ya también se está desde un tiempo para acá implementando las audiencias orales, y hacia allá también va el procedimiento civil, porque nos hemos dado cuenta que en los procesos escritos la inmediación del juez es bastante ineficaz. Y este es un principio súper importante porque imagínense, es el juez al que le toca resolver. Y si el juez no tiene esa inmediación, no sabe, alguien me trae una solicitud, el papel aguanta todo, chicos. Todo lo que uno quiera poner. Pero cuando se está practicando directamente enfrente de las personas, tú te das cuenta de no solamente del lenguaje oral, sino del lenguaje corporal. Tú te das cuenta si la persona está reída, si está seria, si puede estar un sinnúmero de situaciones. Entonces este principio de inmediación, eso es lo que quiere propugnar, o esa es su intención. Si tienen alguna pregunta, con confianza. Ok. El principio de verdad procesal. Y este principio ustedes deben comprender como la verdad procesal, que es aquella que resulta del proceso. Es aquella que consta en los elementos de prueba y en el material de convicción. También se le llama verdad formal. Esta verdad formal se contrapone a la verdad material, que no es más que tener por cierto lo que resulta de la prueba, aunque no sea acorde a la realidad. O cuando se da un hecho, vamos a tener muchas versiones, pero ¿cuál es la verdad procesal? Lo que se logra probar en el proceso. Y lo que se logra probar en el proceso no necesariamente es idéntica a la verdad o a la realidad que nosotros conocemos como seres humanos. Alguien me dice que la señal está dando problemas, pero debe ser su señal. ¿Ustedes me escuchan bien? Alto y claro. Profesora, sí. Ok. Entonces, ¿qué le quiero decir?
nosotros podemos escuchar un hecho. Vamos a hablar de lo que vemos o de lo que escuchamos cotidianamente. No, es que 3 sujetos llegaron a un lugar, le dispararon a una persona que estaba comprando pollo. Puede que esa sea la realidad, pero lo que se logra llevar al proceso no necesariamente va a probar esa realidad. Entonces, la verdad procesal es aquella que es resultado de toda esa acción probatoria, que es el resultado de lo que se logra evidenciar. Y incluso se establece que en un proceso, en este caso dice el autor, un proceso civil, basta que se pruebe la verdad procesal o formal, que él entiende que muchas veces es una verdad ficticia. ¿Ya? Pero ustedes como abogados tienen que saber que lo que no se prueba no existe. Yo puedo llegar y decir, no, es que la señora Lady me debe 5.000 balboas. Y si yo no tengo cómo probar eso, aunque ese sea mi realidad, nunca se va a convertir en una verdad procesal, porque no tengo los medios para ello. ¿Me expliqué? Sí, profesora. Perfecto, profesora. Principio de valoración de prueba. Este principio de valoración de prueba obviamente está ligado al principio de verdad material o verdad procesal. Y está el problema de delimitar qué facultades rigen o qué reglas rigen para que el juzgador tome en cuenta al momento de apreciar o valorar los medios de prueba que se lleven al proceso. Este principio de valoración de pruebas, chicos, a través del tiempo, la doctrina relacionada con él ha establecido 3 sistemas. Al final debo decirles que en Panamá rige el principio del sistema de la sana crítica. Pero sí es indispensable que todo abogado sepa cuáles son estos 3 principios, porque en diferentes etapas han regido los otros principios que también vamos a explicar, o más bien, perdón, los otros sistemas, porque estamos hablando del principio de valoración de prueba. Entonces, llegó un momento que en nuestro país regía el sistema de tarifa legal de pruebas o prueba tasada. ¿En qué consistía este sistema? En el hecho de que el juez quedaba sometido rigurosamente a una norma establecida que condicionaba la prueba y su valor, de tal modo que la ley le señalaba al juzgador que tenía valor de plena prueba y que tenía valor de prueba relativa. Era el legislador quien de antemano manifestaba el grado de convicción. Por ejemplo, en este principio o en este sistema de prueba tasada o prueba legal, el mismo código, cuando lo establecía el legislador, decía 2 testigos son plena prueba. ¿Qué quería decir
determinación de que si eran dos testigos que eran coincidentes en lo que decían, eso era plena prueba. Dígame, señora, alguien tenía la mano levantada. La señora Yasmina, pero no sé, ya no la veo. Sí, dígame. Es que pues, dijo que era antes de prueba relativa o prueba qué? Que era plena prueba, el código establecía que era plena prueba o si la prueba era relativa. Ya antemano se le establecía al juez, por eso que se dice prueba legal o prueba trazada. El juez, me trajeron dos testigos, bueno, eso hace plena prueba. ¿Cuál era la crítica de este sistema? La crítica de este sistema era que se encadenaba el criterio del juez. Sí, porque teníamos a una persona que se supone era el juez de la causa, pero no podía dejar de lado lo establecido en la norma independientemente de su criterio. ¿Cuál era la ventaja de este sistema? Que muchos consideran que se suplía la ignorancia de algunos jueces, se evitaba decisiones arbitrarias y, sobre todo, se unificaban las decisiones en relación a la valoración de prueba. El otro sistema que después de este, o que en algún momento también rigió, era el sistema de libre apreciación o libre convicción. A diferencia del sistema anterior, este sistema le otorga al juez amplia libertad de valorar en relación a los elementos de prueba. Aquí la convicción del juez no estaba preformulada. Su valoración era de carácter personal, racional y de conciencia, sin impedimento alguno de carácter positivo. Implicaba plena confianza en la actividad llevada a cabo por el juzgado. Ante las críticas dadas en el sistema anterior, posteriormente se estableció este sistema de libre apreciación o libre convicción, donde se decía, bueno, tú eres el juez, tú puedes valorar las pruebas como a ti te dé la gana, por decirlo de alguna forma que todos me entiendan, y tenía todo el poder para ello. Pero en relación a este principio, también con el paso del tiempo, se fueron percatando que tampoco era tan efectivo dejar esa valoración por lo menos sin algún límite. Y en ese sentido es que surge el sistema de la sana crítica, que es el sistema que utilizan los jueces y magistrados en estos momentos para resolver la causa. Este sistema es una categoría intermedia entre la prueba tasada y la libre convicción. Sin la excesiva rigidez del primero, es decir, de la prueba tasada, ni la incertidumbre del último sistema que
el juez tenía amplios poderes. ¿En qué está basado el sistema de la sana crítica? Y así se dice, en que los jueces deben utilizar las reglas de la lógica, la experiencia, no deben contradecir los conocimientos científicos. Algunos autores dicen que no le ven mucha diferencia con el sistema de libre convicción, pero esto lo que ha traído es que el juez tenga que explicar de manera lógica, de manera racional y apegado a los conocimientos científicos sus decisiones. Y fíjense que en la práctica, cuando los abogados alegan ante el juez, le solicitan que al momento de tomar su decisión, señor juez, recuerde que usted está llamado a resolver según las reglas de la sana crítica, utilizando la lógica, el sentido común, utilizando su experiencia. Y nos vamos a encontrar sentencias que en efecto hacen alusión a que la lógica nos indica que esto no se pudo haber dado de esta forma. O basados en el sistema de la sana crítica, nosotros entendemos que tal situación se aleja de la realidad o que no es lógica. Y yo siempre recuerdo un proceso que por estar cerrado puedo dar algunos datos de él, donde se llevó a juicio a un chico por presunta posesión de droga y de arma de fuego. Se supone que la narrativa era que vino el carrito por determinado lugar de la ciudad y que les dio la voz de alto policía, que los chicos salieron en precipitada huida, que entraron a un callejón corriendo sin salida y que allí los agarraron y cuando los revisaron tenían droga y tenían armas. La versión que daban los chicos era que cuando la policía supuestamente los llamó, ellos subieron corriendo porque vivían en el lugar y entraron a una casa, la casa de uno, y que los policías sin previa orden entraron y allá adentro entraron. Buenas noches, profesora. Profesora, me pedí un favor encarecido. Disculpe que le interrumpa. Me voy a salir de la clase porque perdí el audio. Realmente no la escucho. Para que me vuelva a sentar, por favor. Listo. Sí, entonces, como le decía, y cuando entraron, bueno, revisaron y encontraron. Pero en medio de toda la argumentación que dan los jueces dicen, nos llama poderosamente la atención y es contraria a la lógica y al sentido común de que ha quedado establecido que los dos acusados vivían en el lugar de los hechos desde que eran niños. Sin embargo, dicen las unidades policiales que cuando lo estaban correteando, estos entraron a una calle sin salida. Y ellos concluyeron que esa versión no tenía lógica, porque si yo vivo toda la vida en un lugar y yo quiero escapar, yo no voy a entrar a un sitio donde yo sé por demás que no hay salida. Entonces allí nosotros vemos reflejados esa facultad que tienen los jueces, claro, apegado a el caudal probatorio que se les ofrece, de poder analizar toda la situación y de poder utilizar su lógica y su sentido común al momento de explicar por
que llegan a sus decisiones. Vamos a encontrar 3 sistemas: prueba legal o prueba tasada, libre convicción o libre apreciación y la sana crítica, que es el sistema que actualmente rige en nuestro país. Los otros rigieron en otros momentos. El otro principio que nos toca estudiar es el principio de cosa juzgada. Este principio implica que después de dictada la decisión final dentro de un proceso entre determinadas partes y vencido el término de impugnación o ejecutoría, estas deben someterse a la sentencia que pone fin, sin que quede la posibilidad de promover un nuevo proceso por la misma causa. Principio de cosa juzgada. ¿Qué dice este principio? Se decidió una causa, hay una sentencia, está ejecutado cuando ya no cabe más recurso. Lo que sigue es que se cumpla esa sentencia. No se puede volver a poner un proceso en relación a algo que ya fue discutido y fallado. Ojo, y fíjense que digo discutido y fallado. Este principio ciertamente hace alusión a la certeza jurídica. Imagínense que no existiera el principio de cosa juzgada. Es que resulta que yo demandé al señor Catuí y dijeron que yo tenía razón, el señor Catuí utilizó los medios de impugnación, el señor Catuí presentó y al final se decidió que me tiene que pagar. Si no existe el principio de cosa juzgada, el señor Catuí después va a venir y va a querer presentar otro proceso o va a querer presentar otro recurso y al final nunca se van a acabar los procesos. ¿Qué dice el principio de cosa juzgada? Las mismas partes se decidió sobre este mismo asunto, lo que toca es cumplir la resolución independientemente de quién haya ganado o quién haya perdido. Hay que tener certeza jurídica, es decir, que lo que se decidió se va a cumplir. ¿Preguntas en relación al principio de cosa juzgada? Okay. La expresión cosa juzgada tiene 3 significados. Dígame. Lo que pasa es que tengo la señal está como un poquito malita y no pude escuchar lo del principio de cosas juzgadas. Alcancé a escribir algunas partes. Principio de cosa juzgada implica que después de dictada la decisión final dentro de un proceso entre determinadas partes y vencido el término de impugnación o ejecutoría, estas deben someterse a la sentencia que pone fin, sin que quede la posibilidad de promover un nuevo proceso por la misma causa. Como les decía, este principio hace alusión a la certeza jurídica y a la ejecución de la sentencia. Y ojo, no es lo mismo ejecutoría de la sentencia que ejecución de la sentencia. La ejecutoría de la sentencia implica que ya no le cabe ningún recurso, que ya está en firme, y la ejecución de la sentencia es cuando esa sentencia se empieza a cumplir.
el señor José Smith. Sí, a los que se desconecten yo los vuelvo a aceptar. La expresión cosa juzgada, y esto es pregunta de examen, tiene 3 significados. 1, litigio ya sentenciado. 2, sentencia definitiva e irrecurrible. 3, eficacia jurídica. Es decir, autoridad y fuerza de cosa juzgada. Litigio ya sentenciado, ya se resolvió lo que pasó. Sentencia definitiva e irrecurrible. La sentencia ya fue dictada, la sentencia ya no admite recurso, y eficacia jurídica porque tiene que cumplirse lo que allí dice. En el Código Civil se establece que el principio, o más bien la excepción de cosa juzgada, es de previo y especial pronunciamiento. Es decir, que uno la interpone antes de que el proceso haya tomado su curso. Por ejemplo, si yo tuve el proceso con el señor Catuí y el señor Catuí me pone o instaura de nuevo el proceso, cuando a mí se me notifica yo tengo que decir, ojo, aquí hay excepción de cosa juzgada, porque ya este proceso fue juzgado y ya hay una sentencia en firme. ¿Cuáles son los requisitos que en principio se requieren para que proceda la excepción de cosa juzgada? En este caso, fundamentado en el principio de cosa juzgada, es 1, que haya una sentencia. Nosotros todavía no hemos visto, es materia del segundo semestre, cuáles son las resoluciones judiciales. Pero la ley establece que en relación al principio de cosa juzgada debe existir una sentencia, porque es la resolución a través de la cual se decide el proceso. Profesora, es que se dictó un auto admitiendo un retiro. Eso no es una sentencia que decidió la causa. Entonces, ¿qué se exige? Que haya una sentencia. 2, que dicha sentencia se pronuncie en juicios que no estén excluidos expresamente de los efectos de la cosa juzgada. Y aquí hago un paréntesis. Existen jurisdicciones, existen sentencias que se llaman sentencias interlocutorias, sentencias que no están sometidas a este principio de cosa juzgada por su especial connotación. Por ejemplo, cuando yo solicito una pensión alimenticia, yo tengo un niño que tiene 2 años, yo voy ante un juez y le digo, mire, es que el papá de mi niño no le da pensión alimenticia, ven cuánto gana el señor, firman la pensión alimenticia. El juez va a resolver a través de una sentencia y va a decir que el señor me tiene que pagar $60 por quincena. Cuando mi niño va a entrar a la escuela, obviamente los gastos van a aumentar. Yo puedo ir. Buenas noches, profesora. Buenas La noches. señora está muy... Yo puedo ir nuevamente ante el juez y decirle, oye, es que los gastos han aumentado y el señor también ahora gana más, auménteme la pensión.
En ese caso, no cabe el principio de cosa juzgada. No me van a decir, no, profesora, es que porque la ley misma establece que estas son decisiones interlocutorias, es decir, que pueden ser variadas, porque cambian las condiciones a través de las cuales se tomó esa decisión. Lo mismo pasa con los procesos de reglamentación de visita, con los procesos de guarda y crianza, que por algún motivo se le puede establecer a una persona, pero pasado el tiempo las condiciones cambian y puede el juez variar esa decisión. Entonces, el segundo requisito de este principio de cosa juzgada es que la sentencia se haya dictado dentro de un juicio que no esté excluido de los efectos de la cosa juzgada, que algunos de ellos son los que les he mencionado. Y el tercer requisito es que la decisión no sea susceptible de impugnación, es decir, que se encuentre ejecutoriada, que ya no le quepa ningún recurso, sea porque es irrecurrible. Vamos a encontrarnos resoluciones que la misma ley dice, esto es irrecurrible, es decir, no le cabe, no puedo presentar nada. O sea, porque sí le cabía algún recurso, pero ya se presentó y ya fue resuelto. En este caso, en ambos casos, si es una sentencia que es irrecurrible, es decir, que no se puede presentar recurso, va a quedar ejecutoriada, y si es una sentencia que admite recurso, va a quedar ejecutoriada cuando esos recursos estén resueltos. ¿Me expliqué? Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer, porque veo que me dicen que todo está claro. Dígame, señor Catuy. Profesora, entonces, haciendo un resumen, esos elementos de la cosa juzgada, que haya una sentencia, uno, que la sentencia se pronuncia en juicio, o sea, que haya una eficacia jurídica, dos, y tres, que no admita recurso alguno. Ok, en relación a la segunda, que la sentencia se haya dictado en un proceso o en un juicio que no tenga, que tenga efecto de cosa juzgada, porque recuerden que si es en algún proceso o en algún juicio que esa resolución puede ser cambiada, pensión alimenticia, guardacrianza, reglamentación de visita, allí, aunque va a tener una sentencia uno, y aunque esa sentencia lo más probable es que esté ejecutoriada, no se va a cumplir con el requisito de que tenga efecto de cosa juzgada. Entonces hay que tener en cuenta que existen algunas excepciones a ese efecto de cosa juzgada, que son estas resoluciones que se conocen como interlocutorias, que a pesar de constar en una sentencia pueden ser variables. Ok, que no existe, que no estén excluidas expresamente los efectos de la cosa juzgada. Así puede poner entre paréntesis para que lo recuerde: pensión alimenticia, guardacrianza. Ok, gracias. Ok. Principio de lealtad procesal. El principio de lealtad procesal tiene como finalidad la moralidad del proceso como medio efectivo e indispensable para la recta administración de justicia. Se considera un principio fundamental del procedimiento la lealtad y la buena fe, no solo de las partes, sino también del juez.
la malicia o la mala fe de la parte litigante constituye una amenaza a los derechos y al interés de la contraparte, y por el otro representa también una amenaza mucho más grave contra el Estado, ya que su aparición va en contra de la certeza y seguridad de la decisión jurisdiccional. Y en definitiva, disminuye la confianza en la administración de justicia. Profesora, ¿y cómo es eso del principio de la alta y buena fe? ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que tenemos que litigar de manera honesta. Y eso no implica que yo no tenga que cumplir mi trabajo o que yo deje de usar las estrategias propias de mi profesión. Eso quiere decir que yo no debo realizar malas prácticas dilatorias dentro del proceso. Y aunque ustedes no lo crean, estas malas prácticas pueden acarrear algún tipo de sanción para las partes. Por lo menos, o por ejemplo, en materia civil, muchas veces las personas dilatan, los abogados dilatan los procesos, metiendo recursos, presentando recursos, cosas que jurídicamente ellos saben que no tienen asidero legal. Y cuando los jueces finalmente logran decidir, ellos pueden imponerle a esas partes, o cuando van resolviendo la cantidad de cuadernillos que presentan excepciones, presentan nulidades, etcétera. Muchas veces, cuando ya es tan evidente la mala práctica, se condenan a esas personas al pago de costas, es decir, al pago de una suma de dinero por esas prácticas dilatorias. Creo que todos vivimos aquí el proceso a un expresidente, donde vimos que estuvo lleno de recursos, muchos de ellos que se consideraban dilatorios. Eso no es actuar con lealtad procesal. Y también quiero que sepan que en la práctica, y tengo también en esta oportunidad, me toca, que trato de poner el ejemplo de familia civil, pero también a veces me toca caer en lo penal, porque mi parte es general, que en el sistema penal acusatorio, chicos, los jueces no tienen ningún expediente, no tienen ninguna carpeta. Los jueces llegan a hacer las audiencias con lo que ellos le llaman una batería, que es una hoja donde dicen el nombre de la persona, del imputado, por ejemplo, el número de la carpeta y cuál es la solicitud. Es lo único que ellos conocen. Derecho procesal. Las partes le dan la información. ¿Y qué implica este principio de lealtad procesal? Que si yo voy a hacer alusión a un documento, yo voy a hacer alusión a que mi representado está enfermo, yo no le puedo mostrar ese documento al juez, no se me permite, no es la práctica. Yo se lo muestro a mi contraparte. Si soy la defensa, se lo muestro al fiscal. Le digo, mire, señor fiscal, este es el documento que dice que el señor está enfermo. Cuando yo hago mi petición, yo le digo,
juez, yo hago esta petición porque el señor está enfermo, el médico tal determinó que tiene este padecimiento. La lealtad implica que cuando el juez le pregunta al fiscal, el fiscal le diga sí. La defensa me presentó el documento. A ese nivel es que llega este principio de lealtad procesal. Independientemente de que esa información yo piense que de alguna forma me puede perjudicar, yo debo ser leal con la contraparte y con el juez. Y que los jueces no se den cuenta que yo estoy mintiendo. Entonces, hay muchas cosas que de antemano, cuando el juez le pregunta a la parte dice, señor juez, por el principio de lealtad y buena fe, debo decir que antes de iniciar el acto, mi contraparte me puso en conocimiento de esto y esto. Lo que no se debe hacer es mentir, lo que no se debe hacer es actuar con deslealtad, porque eso afecta no solamente a la contraparte, afecta al proceso y afecta el concepto que la sociedad tenga de la justicia. Entonces, eso va más allá de las prácticas como abogado. Yo tengo que defender, yo tengo que sacar lo que a mi representado, hablando de este mismo caso, o a la persona que yo represento le conviene. Pero eso por ningún motivo debe implicar que yo actúe con deslealtad o que yo falsifique un documento o que no. Lo que hay, con eso me corresponde llevar adelante mi defensa y mi trabajo. Dígame, señor Camilo. Profesora, con respecto al caso que usted está hablando del juicio a este expresidente, cuando esto es importante lo que le voy a preguntar, para mí por lo menos, cuando un abogado incurre en esas faltas dilatorias, que eso es una falta ilegal, por decirlo así, ¿hay algún tipo de sanción? Porque las prácticas dilatorias en ese caso fueron evidentes y comprobadas, y yo no vi en ese momento que hubo una repercusión en contra de los abogados que estaban usando esa mala práctica. ¿Hay algún tipo de sanción para los abogados que incurran en esa falta? Bueno, hay normas establecidas que le permiten a los jueces sancionar algunas actividades. Sin embargo, chicos, como a futuros abogados, y fue algo de lo que les comenté ayer, hay una norma, usted va a tener 5 abogados y 6 opiniones. Entonces, los jueces y los magistrados cuidan mucho y tienen que cuidarse mucho en relación a la línea delgada que hace alusión a defensa de manera efectiva. Entonces, ese principio, que es un principio de derecho penal, porque ya ahí di un ejemplo penal y estamos en el ámbito penal, que habla de que esa persona tiene derecho a una justicia, a una defensa efectiva. Caemos entonces en esa disyuntiva de que lo que para uno pueda ser una práctica dilatoria, para otros no es más que el ejercicio de esa defensa efectiva, que me dice a mí que yo debo poner en práctica todos los recursos que la ley me permita a fin de defender de la mejor manera posible a mi representante. Entonces, hay que cuidar mucho esa línea, los que estamos de este lado, y me incluyo, aunque trabajo de cierta forma dentro del sistema, que podría haber una
discusión muy interesante en relación a que si realmente era prácticas dilatorias o que solamente ellos estaban ejerciendo ese principio al que tiene derecho toda persona que se enfrenta a un proceso penal. Pero entregaron un certificado de incapacidad que no era cierto y desmintieron a la doctora que lo emitió. Bueno, allí se tendría que haber abierto a lo mejor otro tipo de investigación. Pero como ejercicio tal, puede haber allí una discusión. Pero esto es bueno, o sea, que a ustedes les surjan este tipo de situaciones, porque chicos, al final los abogados vivimos de lo que podemos sustentar jurídicamente. ¿Ya? Entonces, por eso es que yo le digo, yo puedo aducir, tú me estás diciendo que es práctica dilatoria, aquí hay un principio que me dice que yo debo realizar una defensa efectiva. Y yo considero que presentar esto, si no lo hago, lo dejo en indefensión. Entonces, lo importante aquí es saber que jurídicamente yo tengo que buscar los argumentos que respalden mi posición, esté donde esté. Donde esté. ¿Ok? Sí, entonces de esto se trata el principio de lealtad procesal. Principio de impugnación. Este principio presupone que todo acto del juez o tribunal que pueda ocasionar agravio o lesionar los derechos de alguna de las partes esté sujeto a impugnación. Es decir, que existan como regla general la posibilidad de interponer algún recurso contra dicho acto para tratar de enmendar los errores o vicios en el que se haya incurrido. Toda decisión debe estar sujeta a impugnación. Se supone que la ausencia absoluta de un remedio judicial para una resolución del juez es contraria a la equidad y al derecho. Principio de impugnación. Este principio que contempla o que tiene como base que toda resolución debería ser objeto de algún recurso para que éste sea revisado y exista la posibilidad de corregir si alguna de las partes se considera agraviada, que eso siempre va a pasar. Una de las partes no va a quedar satisfecha y debería tener la posibilidad de utilizar un recurso. A esto se refiere el principio de impugnación. Recuerden que impugnar es precisamente presentar a través de algún recurso mi disconformidad con la resolución planteada. Principio de doble instancia. Profesora, disculpe, ¿presentar algún recurso en contra de la resolución dictada? Principio de doble instancia. Gracias. El principio de doble instancia lo que propugna es que una resolución sea revisada por otro tribunal. Para que este principio se materialice,
las partes deben impugnar las decisiones judiciales dentro del proceso. Y es en virtud de ello que es importante cuando veamos lo relacionado a la organización judicial, porque el entender esa organización es la que nos va a hacer comprender qué instancia va a conocer de ese recurso que yo interponga. Por eso es que se dice que la legislación positiva ha establecido la organización, jerarquía de los tribunales en la administración de justicia y que como regla general todo proceso tenga una segunda instancia a la cual se llegará a través de la interposición, dice el autor del recurso de apelación. Y quiero que tengan claro algo. Una cosa es el principio de impugnación, que en efecto lo que dice es que yo debo tener derecho a impugnar. Pero resulta que no todos esos recursos necesariamente lo tiene que ver el superior. Por ejemplo, si yo interpongo un recurso de reconsideración, yo estoy haciendo uso de ese principio de impugnación, estoy presentando un recurso. Pero resulta que el recurso de reconsideración lo revisa o lo resuelve el mismo juez que dictó la resolución. Y el principio de doble instancia lo que propugna es que esa resolución sea revisada por otro tribunal, que va a ser un tribunal de mayor jerarquía al que lo dictó. Y por eso es que el autor habla de que a través del principio del recurso de apelación. Lo dejo hasta aquí, aunque en el sistema penal acusatorio no se apelan las sentencias de juicio. Ahí hay otros recursos que se utilizan, pero recursos que tienen la intención en efecto de que el superior del tribunal revise esa resolución. ¿Ya? Entonces, el principio de impugnación es aquel que a mí me dice, tú tienes derecho a presentar recursos. Y el principio de doble instancia es aquel que propugna que se tiene derecho a que una instancia superior verifique la resolución impugnada. ¿Me expliqué? Correcto, profesora. Ok, chicos, yo tengo en mi mente Para mí fue. que si ustedes no me Profe. pasan dos Profesora. denme un momentito, o me están entendiendo perfectamente o no están entendiendo nada. Señor Yair, le escucho. Gracias, profesora. Cuando usted menciona sobre el principio de la doble instancia, ¿incluye en la segunda instancia a la Corte también? En algún momento, sí, aunque aclaro, la Corte va a conocer de procesos que resuelven los tribunales superiores. Cuando nosotros veamos organización judicial, que debe ser en la próxima clase o en la que sigue, nosotros vamos a ver que existen jerarquías. Los jueces municipales, los jueces de circuito, como son superiores, van a revisar la decisión de los municipales. Los tribunales superiores, por ser superiores de los jueces de circuito, van a conocer de las decisiones de los jueces de circuito y así sucesivamente. Entonces, definitivamente,
que hay materias que están establecidas y que conoce la Corte a través de recursos, como por ejemplo un recurso de casación lo resuelve la Corte Suprema de Justicia. Entonces sí, pero no tienen que tener la concepción de que en cualquier proceso que resuelva cualquier juez yo puedo presentar un recurso que me va a conocer la Corte. Eso tiene sus jerarquías y va a haber algunos que sí podría llegar hasta allá. Pero por eso es importante conocer organización judicial. ¿Cómo está compuesto el órgano judicial? ¿Quiénes son superiores de quién? Y quiénes conocen los recursos dictados por quién. Dígame, señor Catuy. Sí, profesora, era para aclarar. La segunda instancia es una revisión por un juzgado superior, debe ser por un juzgado superior. Por un tribunal superior. Un tribunal superior, mas no es un segundo proceso. No. Es una revisión únicamente a la sentencia que se dictó. Así correcto. Es una revisión a la resolución que se dictó, porque correcto, no solamente son recurribles las sentencias. Correcto. Pero es una revisión que se hace, no es un nuevo proceso. Correcto. Yo presento recursos a situaciones específicas. Me resolviste esto, yo presento recurso en relación a eso. Y el superior revisa eso. ¿Pregunta? Gracias, profesora. Ok. Voy a decirles que las ventajas y las críticas en relación a este principio de doble instancia, ya nada más nos faltan, pero hoy no lo vamos a lograr, 2 principios más. Dice que entre las ventajas está que se asume que en segunda instancia puede que la resolución se ajuste más a la justicia. Supone que hay menos posibilidad de error porque ven la situación 2 juzgadores distintos, es decir, quien lo vio primero y quien lo revisa. También se entiende que a mayor experiencia y estudio y número de jueces, también debe haber menos error y que pueden los jueces de segunda instancia enmendar los agravios y posibles injusticias. Señor Yair, ya le doy la palabra. Y en relación a las críticas se dice que la omisión e injusticia también se puede dar en segunda instancia, que hace incurrir a las partes la segunda crítica en gastos innecesarios y pérdida de tiempo, y que riñe con el principio de economía procesal, el principio que ya vimos anteriormente. Dígame, señor Yair. Profesora, siguiendo lo que comentaba Catuy, que en el caso de la segunda instancia, para que se dé el uso de la misma para la revisión, la modificación por tal de la sentencia, se debe solicitar en la primera instancia, o sea, no se da automático. Siempre la parte que no salió beneficiada en la sentencia la solicitud del anuncio de la apelación para que el juez entonces evalúe si para segunda instancia. Sí, o sea, las partes tienen que accionar. Si a mí me notifican de una resolución con la cual yo no estoy de acuerdo, yo me quedo callada, yo estoy aceptando la resolución. Yo tengo que interponer el recurso que procede, porque eso va a depender de situación, de cada resolución, etcétera. No es que en todos los procesos cabe lo mismo ni de la misma forma, pero yo tengo que anunciarlo. Correctamente. Y tengo que sustentarlo para que se me pueda resolver.